de la física. Ya llegaron. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el maestro Julio Carrillo. En esta ocasión trabajaremos problemas y situaciones relacionadas con la física. Y el aprendizaje esperado es: lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. En la sesión se va a representar de manera tabular y algebraica diferentes situaciones y fenómenos de la física. Los materiales que se necesitan son cuaderno, lápiz, goma y una regla. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Anoten en su cuaderno cualquier idea o inquietud que surja al resolver las situaciones que estudiaremos. Y si ya cuentan con lo anterior, comencemos. ¿Sabían que la física y las matemáticas siempre han ido de la mano? La física es una ciencia que requiere las matemáticas para el análisis y representación de sus fenómenos. En este sentido, utilizaremos los fenómenos de la física para ejemplificar su relación con la matemática en el manejo de las variables, fórmulas y relaciones entre los datos del fenómeno. Se le denominan fenómenos físicos a los cambios de la materia que se producen sin alterar la composición química de la misma, dado que no involucran ningún tipo de reacciones químicas. Los fenómenos físicos, en principio, se observan a simple vista, dado que la materia tiende a modificarse de manera macroscópica, es decir, fenómenos físicos que se ven a simple vista sin ayuda del microscopio. Los fenómenos físicos varían dependiendo del origen que tengan. A continuación se exponen 5 fenómenos: movimiento, calor, magnetismo, sonido y luz. El movimiento ocurre cuando un cuerpo cambia su posición y se desplaza de un punto a otro, o cuando altera su trayectoria y adquiere una nueva. El calor se relaciona con el nivel de energía interna presente en un cuerpo, es decir, la velocidad e intensidad con la que sus partículas se agitan. La luz es la radiación electromagnética que emiten fuentes de energía como el Sol, que incide sobre la materia y genera diversos fenómenos. El magnetismo es la capacidad que tienen algunos metales para atraer o repeler otros metales, debido a su campo magnético. Y el sonido es consecuencia de la vibración de ciertos cuerpos que generan ondas sonoras que se transmiten en el aire o en el agua, generando así sonidos perceptibles por el oído humano o el de los animales. Cabe aclarar que solo se mencionaron 5 fenómenos físicos, pero que existen otros estudiados por la física. Es importante saber que en este tipo de fenómenos no se altera la cantidad de materia, es decir, el cambio no implica una transformación profunda de la misma, ni la creación o destrucción de la materia. En resumen, los fenómenos físicos solo alteran el tránsito de un estado a otro, o de una forma a otra. Hay diferentes tipos de movimiento, que por su trayectoria se pueden clasificar en rectilíneo y curvilíneo. Y dentro de esta última, circular, parabólico, elíptico y ondulatorio. La rapidez y la velocidad son magnitudes esenciales para describir el movimiento.
La rapidez es una magnitud física que mide la distancia recorrida en determinado tiempo. Por su parte, la velocidad es una magnitud que proporciona a la vez la rapidez, la dirección y el sentido de un movimiento. Ambas se calculan dividiendo la distancia entre el tiempo mediante la siguiente expresión. ¿Se imaginan cómo es el desplazamiento de un automóvil? ¿Cómo son los alargamientos experimentados por un cuerpo elástico? ¿Cómo es el movimiento en caída libre de los cuerpos? Durante la sesión se dará respuesta a las preguntas anteriores. A continuación, se muestra un ejemplo para reconocer un fenómeno físico de movimiento. El desplazamiento de un automóvil cuando la velocidad es constante. Situación 1. La familia Hernández viaja a la ciudad de Monterrey, pero antes deben recoger a un familiar que vive en la Ciudad de México. Se sabe que ellos viven a 40 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, específicamente en el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, en el Estado de México. Ellos viajarán a una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Primero, se debe calcular la distancia recorrida durante su viaje a Monterrey, contestando las siguientes preguntas. ¿Cuántos kilómetros avanzó la familia Hernández a las 3 horas de haber iniciado su viaje? ¿Cuántos kilómetros avanzó la familia Hernández durante las 8 horas desde que inició el recorrido? ¿Y cuánto tiempo transcurrió para que la familia Hernández llegara a Monterrey, Nuevo León? Consideren los datos siguientes. Se plantea la expresión y es igual a ax más b, en donde y es la distancia que se recorre, a es la velocidad, x es el tiempo y b es la posición inicial, es decir, el lugar en el que inicia su viaje desde Valle de Chalco, Solidaridad, en el Estado de México. Alumnas y alumnos, tomando en cuenta que el punto de referencia es la Ciudad de México, se utiliza la expresión algebraica para registrar los datos en la siguiente tabla. Sustituyendo los valores se obtiene que cuando el tiempo es 0, es decir, x igual a 0, y es igual a 40 kilómetros. Esto se debe al recorrido que hicieron desde Valle de Chalco, Solidaridad, en el Estado de México, a la Ciudad de México, para recoger a su familiar, ya que el punto de referencia para iniciar el registro de tiempo de su viaje será la Ciudad de México. En 1 hora, la distancia recorrida es de 130 kilómetros. En 2 horas, la distancia recorrida es de 220 kilómetros. En 3 horas, la distancia recorrida es de 310 kilómetros. En 4 horas, la distancia recorrida es de 400 kilómetros. En 5 horas, la distancia recorrida es de 490 kilómetros. En 6 horas, la distancia recorrida es de 580 kilómetros. Y en 7 horas, la distancia recorrida es de 670 kilómetros. Con la información anterior, se responde a las preguntas iniciales. ¿Cuántos kilómetros avanzó la familia Hernández a las 3 horas de haber iniciado su viaje? Como se registró, cuando la familia Hernández lleva 3 horas de recorrido, la distancia es de 310 kilómetros. Entonces, ¿cuántos kilómetros avanzó la familia Hernández a las 8 horas de haber iniciado su viaje? Si se utiliza la misma expresión algebraica, al sustituir los valores, se obtiene que y es igual a 90 kilómetros por hora por las 8 horas que se desean saber, más los 40 kilómetros
de distancia a la Ciudad de México. Y se obtiene que la familia Hernández avanzó 760 kilómetros. La tercera pregunta dice, ¿cuántas horas y minutos transcurren para que la familia Hernández llegue a Monterrey, Nuevo León? Si se sabe que desde la Ciudad de México a Monterrey son aproximadamente 900 kilómetros, ¿cómo se determina el tiempo que tardaron en llegar? Veamos. Se sustituyen los valores que ya se conocen en la expresión algebraica. Se conoce que la distancia de la Ciudad de México a Monterrey es de 900 kilómetros y que la velocidad constante fue de 90 kilómetros por hora. También se sabe que la familia Hernández vive a 40 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, pero se desconoce el tiempo que tardaron en llegar a Monterrey. Por lo tanto, se usa una incógnita. En este caso, X, para representar el valor. Una vez que se plantea la expresión, se debe encontrar el valor de la incógnita. Y para esto se despeja X, al utilizar operaciones inversas. Se tiene que X es igual a 9.55, que equivale a 9 horas y 33 minutos aproximadamente. De este modo, se realiza a continuación la gráfica que modela la situación planteada. Debido a que la velocidad de desplazamiento del automóvil es constante, la representación gráfica es una línea recta. En el eje horizontal se representa el tiempo en horas y en el vertical la distancia en kilómetros. Se trabaja ahora en un ejemplo más de movimiento, pero relacionado con la caída libre de los cuerpos. Situación 2. ¿A qué altura se encontrará volando un avión si una piedra que cae de este tarda en llegar al suelo 20 segundos? Para resolver esta situación se emplea un modelo matemático de la física. Y es igual a ax al cuadrado entre 2, en donde y es la distancia recorrida por el móvil. A es la aceleración de la gravedad, que corresponde a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, aproximadamente. Y X es el tiempo. Pero antes de contestar la pregunta, se registran los datos en la tabla para valores de 1 a 10 segundos. Al sustituir los valores, se obtiene que para un segundo queda expresado como y es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por un segundo al cuadrado entre 2, igual a 4.91 metros. Cabe señalar que nuestros datos están redondeados a 2 decimales. En 2 segundos, la distancia recorrida es igual a 19.62 metros. En 3 segundos, la distancia recorrida es igual a 44.15 metros. En 4 segundos, la distancia recorrida es igual a 78.48 metros. En 5 segundos, la distancia recorrida es igual a 122.63 metros. En 6 segundos, la distancia recorrida es igual a 176.58 metros. La distancia recorrida en 7 segundos es igual a 240.35 metros. La distancia recorrida en 8 segundos es igual a 313.92 metros. La distancia recorrida en 9 segundos es igual a 397.31 metros. Y en 10 segundos, la distancia recorrida es igual a 490.5 metros. De este modo, se puede realizar la gráfica que modela la situación antes planteada. Como se hace notar, la gráfica de la expresión y es igual a ax al cuadrado entre 2
queda representada por una parábola. Entonces, respondamos a la pregunta: ¿a qué altura se encontrará volando un avión si una piedra que cae de este tarda en llegar al suelo 20 segundos? Se sabe que Y representa al valor de la distancia de un cuerpo en caída libre. Y para conocer la distancia a la que vuela el avión, se sustituyen los valores conocidos en la expresión algebraica. Se conoce la aceleración de la gravedad al nivel del mar, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, aproximadamente. Se sabe que la distancia recorrida por la piedra al caer, representada por Y, tarda en llegar al suelo 20 segundos. Por lo tanto, se sustituye la expresión para resolverla. Se multiplica 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 20 segundos al cuadrado, dando 3.924 metros. Y se divide entre 2. Se obtiene 1.962 metros. El resultado, Y, es igual a 1.962 metros, que es la altura del avión en ese momento. Se trabaja a continuación una situación de la ley de Hooke. En el siglo XVII, al estudiar los resortes y la elasticidad, el físico Robert Hooke observó que la fuerza requerida para estirar un objeto elástico, como un resorte de metal, es directamente proporcional al alargamiento del resorte. ¿Quieren saber más? Atentas y atentos al siguiente audiovisual. ¿Sabías que las fuerzas también se miden? Uno de los aparatos que se utilizan para medir las fuerzas es el dinamómetro. El dinamómetro está formado por un resorte que se estira cuando le aplicamos una fuerza. Además, tiene una graduación en newtons para conocer de qué tamaño es la fuerza que se está aplicando, ya que el alargamiento que se produce en el resorte es proporcional a esta fuerza. Por ejemplo, en este momento estoy aplicando una fuerza de 3 newtons. Y si aplico más fuerza, es igual a 8 newtons. Situación 3. Los alargamientos experimentados por un cuerpo entre los límites de la elasticidad perfecta son directamente proporcionales. Esto significa que, si la fuerza aumenta, la longitud del alargamiento aumenta. Si la fuerza disminuye, la longitud del alargamiento disminuye. Considerando lo anterior, se resuelve el problema a continuación. Un resorte sufre un alargamiento hacia abajo de 4 milímetros cuando soporta el peso de una masa de 50 kilogramos. ¿Cuál será la longitud del alargamiento cuando soporta el peso de una masa de 175 kilogramos? Se plantea la siguiente expresión: Y es igual a la constante K por X, en donde Y es la fuerza aplicada, K es la constante del resorte y X es la longitud del alargamiento. Alumnas y alumnos, ¿cómo resolverían el planteamiento anterior? Ya se sabe cuál es la expresión algebraica que deben utilizar. Sin embargo, hace falta conocer el valor de la constante del resorte. La constante del resorte se determina con los datos siguientes. Se tiene de la expresión anterior el despeje de K, que representa a la constante, quedando K es igual a Y entre X. La longitud del alargamiento expresada en metros corresponde al valor de X. Y la fuerza aplicada es el peso de la masa, que corresponde al valor de Y. El peso se calcula con la fórmula peso es igual a masa por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, peso es igual a 50 kilogramos por
9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es igual a 490.5 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, o newtons. Al sustituir, se obtiene que K es igual a la fuerza aplicada, 490.5 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, entre 0.004 metros de alargamiento, que es la equivalencia de 4 milímetros en metros. El resultado es 122.625 kilogramos sobre segundo al cuadrado. Una vez que se conoce la constante del resorte, se utiliza para encontrar diferentes valores de alargamiento. Elaboremos una tabla para observar el comportamiento de la ley de Hooke. Al sustituir los valores, se obtiene que cuando la longitud del alargamiento es de 1 milímetro, que en metros es de 0.001, la fuerza aplicada es igual a 122.625 newtons. Cuando la longitud del alargamiento es de 2 milímetros, que en metros es 0.002, la fuerza aplicada es igual a 245.25 newtons. Cuando la longitud del alargamiento es de 3 milímetros, que en metros es 0.003, la fuerza aplicada es igual a 367.875 newtons. Y cuando la longitud del alargamiento es de 4 milímetros, que en metros es 0.004, la fuerza aplicada es igual a 490.5 newtons. Se continúa de este modo hasta registrar los datos en la tabla. Se puede observar el incremento de la longitud del resorte al aumentar el peso. Y para comprobarlo, se traza la gráfica que va a modelar la ley de Hooke. Para estirar un objeto elástico, en este caso un resorte de metal, la fuerza requerida es directamente proporcional a la extensión del resorte. Por lo tanto, la gráfica es lineal, en donde en el eje horizontal se expresa la longitud del alargamiento en milímetros y en el vertical la fuerza aplicada en newtons. Entonces se determina cuál será la longitud del alargamiento cuando soporta el peso de una masa de 175 kilogramos. ¿Cuál es la expresión algebraica que modela la situación planteada? Estoy seguro de que lograron identificarla. X es igual a Y entre la constante, es decir, para obtener la longitud del alargamiento se divide la fuerza aplicada, el peso, entre la constante del resorte. Al sustituir los valores, se obtiene que X es igual a 1716.75 newtons entre la constante, que es de 122.625 kilogramos sobre segundo al cuadrado. Al realizar la operación, se encuentra que la longitud del alargamiento cuando soporta el peso de una masa de 175 kilogramos es igual a 14 milímetros. Alumnas y alumnos, les propongo que resuelvan el siguiente problema. ¿Cuál será la longitud del alargamiento de un resorte cuando soporta el peso de una masa de 250 kilogramos? Confío en que ha quedado claro cómo representar situaciones con fenómenos de la física. Con lo aprendido, podrán resolver el desafío sin ningún obstáculo. Han hecho un excelente trabajo. Pero antes de concluir la sesión, recapitulemos. Analizamos
la relación que existe entre la física y las matemáticas. Después se conoció a qué se le denomina como fenómenos físicos y se analizaron situaciones sobre el desplazamiento de un automóvil, el movimiento en caída libre de un cuerpo y los alargamientos experimentados por un cuerpo elástico con la ley de Hooke. Les recomiendo tener presente lo que analizamos. Les servirá para representar diversos fenómenos en distintos contextos. Llegó el momento de proponerles un nuevo desafío. En el siglo anterior, de Aprende en Casa, en la clase de ciencias estudiaron física. En su libro de texto de física, busquen 5 ecuaciones con las que se resolvieron problemas. En esta sesión se estudiaron 3 de ellas: desplazamiento, caída libre y elasticidad. Alumnas y alumnos, durante la sesión se representó de manera tabular y algebraica diferentes situaciones y fenómenos de la física. Con ello se demostró que la física es una ciencia que utiliza las matemáticas para analizar un fenómeno físico y representarlo en una expresión matemática. En su libro de texto de matemáticas de tercer grado se tienen problemas y ejercicios similares para analizar diferentes situaciones y fenómenos de la física. Es importante que con estos practiquen lo que aprendieron. Y de este modo se llega al final de la sesión. ¡Excelente trabajo! Nos encontraremos la siguiente sesión. Y como dijo Lobachevsky, no hay rama de la matemática, por lo abstracta que sea, que no pueda aplicarse algún día a los fenómenos del mundo real. Soy el maestro Julio Carrillo. Esto ha sido todo. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas